Hola a todos, yo soy Arturo Sebastián Ayala Ruano, vengo de la carrera de Ingeniería Física y estuve trabajando junto al doctor Andrés Iván Oliva Vilés de la Universidad de Anáhuac. Básicamente, ese trabajo se titula Análisis de la respuesta termorresistiva de nanocompuestos poliméricos con nanotubos de carbono mediante simulaciones computacionales basadas en Python y elemento finito. Bueno, antes de todo eso, me gustaría introducir un poco el tema, el umbral percolativo. Para ello vamos a usar esta referencia. Las palitos rojos son nanotubos de carbono y lo azul es la matriz polimérica. Entonces, si nos damos cuenta del primer punto, en la primera imagen, podemos dar cuenta que los electrones que están en la parte inferior no pueden pasar de un lado a otro sin un camino en el cual puedan caminar. Ya en la segunda imagen ya hay un camino algo tortuoso, pero los electrones ya pueden caminar. Entonces estamos en una sola percolativa. Y ya cuando hay muchos caminos, muchos rutas donde los electrones pueden caminar, ya estamos en una zona conductora. Esos son conceptos que debemos tener claro. Bueno, en cuanto al efecto termorresistivo, este efecto dependiente de la resistencia en cuanto a la temperatura, hay muchos materiales en los cuales se puede ver este efecto. Los metales, que al aumentar la temperatura, por ejemplo, en los semiconductores, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia eléctrica. En los nanocompuestos poliméricos, para hacer algo interesante, puede haber diferentes formas o dependientes de la forma con lo cual puede ocurrir esto. Bueno, ya todo esto vamos a ver el método Monte Carlo. El método Monte Carlo básicamente son métodos estocásticos en los cuales se utilizan distribuciones aleatorias de puntos o de coordenadas en los cuales nosotros podemos simular básicamente un sistema real de, pues en este caso, nanotubos de carbono dentro de la matriz polimérica. Bueno, ya teniendo claro esos conceptos que son muy importantes para la metodología del trabajo, pues vamos a ver cómo hicimos para simular esos nanotubos de carbono. En primera instancia fue la generación. Básicamente definimos un RV, un elemento de volumen representativo, como un cuadrado de longitud L por L, y en los cuales se les definió nanotubos de carbono de la siguiente forma. Estos nanotubos de carbono estaban definidos como series de rectángulos interconectados entre sí mediante diferentes parámetros como el efecto largo, un ángulo de orientación y el grado de ondulación. Básicamente, este grado de ondulación es cuántos segmentos dividimos los nanotubos de carbono para dar esta curvatura inerte a los nanotubos de carbono. Bueno, básicamente estos efectos se pueden estudiar de diferentes formas. Aquí tenemos en la representación imágenes SEM en la parte inferior y imágenes reales como los cuales se están simulando. Por ejemplo, podemos hacer estudiar un efecto largo, básicamente qué tan largos, cortos. Tenemos una imagen SEM de un estudio experimental cual a través de estas distribuciones de longitud simula ese efecto de longitud, un efecto de orientación que a través de campos electromagnéticos podemos orientar esos nanotubos de carbono y un efecto de curvatura que se forman estas curvaturas, estos clústeres de nanotubos dentro de las matrices poliméricas. Bueno, ya teniendo haber simulado todos esos tubos de carbono, pues tenemos que reproducir esas condiciones eléctricas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los mecanismos de conducción. El primero de ellos es el mecanismo balístico, el intrínseco de los nanotubos de carbono, que es básicamente cómo los electrones pasan a través de los nanotubos de carbono, a través de las longitudes efectivas de los nanotubos. Entonces, si nos damos cuenta en la fórmula, tenemos una LIJ, que básicamente es la distancia recorrida por los electrones, una conductividad intrínseca de los nanotubos y el diámetro de los nanotubos. Bueno, otro de los mecanismos súper importantes es el mecanismo de tunelamiento. Básicamente tenemos tunelamientos de los nanotubos de carbono y nosotros definimos tres tipos, de borde a cuerpo, de borde a borde y de cuerpo a cuerpo. Entonces ya a través de esto es el tunelamiento, que es lo que hace, a través de una barrera de potencial los electrones tienden a saltar dependiendo de esta barrera de potencial y estas distancias. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Se disimuló, se calcularon estas distancias mediante un algoritmo Kaiditre y se ajustó mediante una resistencia de túnel efectiva a través de la ecuación de Simmons. Otro de los mecanismos fue el mecanismo de contacto. Básicamente, si nosotros encontramos el contacto entre los nanotubos, que no existe físicamente un contacto y una pequeña película de polímero entre ellas, pues le asignamos una distancia aleatoria a este contacto y se ajusta igual con la resistencia de Simmons. Bueno, ya tienen en cuenta eso. Vamos a ver cómo se ve realmente en la representación de las resistencias. Aquí tenemos básicamente diferentes nanotubos, cuatro específicamente, donde podemos ver las resistencias intrínsecas de tunelamiento y de contacto. Aquí una representación más realista de cómo se ven realmente estas resistencias en la red. Tenemos resistencias de contacto, en las cuales se dividen entre los números o los caminos conductores, la de tunelamiento, que es de color verde, que no existe un contacto físico, y la intrínseca, que son todas esas negras, en las cuales pasa el electrón. Entonces ya tenemos esta red de resistencia, esta red de nodos y el valor de cada uno de, de estas resistencias entre los nodos mediante la ley de Kirchhoff y el método de análisis de nodos modificados, encontramos una resistencia equivalente al sistema. Entonces aquí hay una representación más clara de cómo calculamos estas conductancias efectivas en esta matriz de Kirchhoff. Básicamente la diagonal principal de esta matriz es la contribución de todas las resistencias que tocan ese nodo y los elementos pues entre toda la matriz es básicamente la contribución negativa de todas las resistencias que encierran ambos nodos.
Entonces ya al comprar el elemento finito, básicamente lo simulamos, le metimos las propiedades de la matriz polimérica, el módulo de Young, la razón de Poisson, el coeficiente de expansión lineal de la matriz y se acopló con el elemento finito. Se le asignaron sus condiciones de frontera, que básicamente es que se puede expandir hacia una sola dirección. Se realizó un mallado y se le empezó a incrementar la temperatura y se vieron cómo se fue cambiando estas distancias entre nanotubos. Entonces, ¿qué es lo que pasa al utilizar simulaciones Monte Carlo? Básicamente tenemos que hacer análisis de convergencia para determinar el número de simulaciones adecuadas a las repeticiones para sacar un promedio estadístico. Entonces, básicamente lo que hicimos número de simulaciones versus los efectos que estábamos estudiando y encontramos el número óptimo o ideal de este número de simulaciones o de réplicas que se realizan. Entonces, ya teniendo ese número de réplicas, este incremento de parametrizaciones, pues básicamente uno de los resultados o el resultado principal es este aumento que nosotros vemos. A concentraciones bajas, la sensibilidad termorresistiva es bastante alta, pero a concentraciones superiores, la sensibilidad termorresistiva es bastante menor. Entonces, nos está diciendo que al aumentar la concentración de esas nanopartículas de carbono dentro de la matriz polimérica, vamos perdiendo este efecto termorresistivo. Podemos verlos en este TCR, que básicamente es el coeficiente termorresistivo, que se calcula de esta forma. Entonces vamos viendo que al aumentar la concentración se va disminuyendo este valor en tendencias más o menos lineales. Entonces vamos viendo que es una relación completamente apegada a los resultados experimentales. Entonces un modelo computacional, a pesar de ser bidimensional, está replicando resultados tridimensionales. Entonces creo que esa es la metodología que apoya mi trabajo. Y como parte de las conclusiones, pues sí, pues esos métodos computacionales, tanto de Python como de elementos físicos, son capaces de ayudar a reproducir tanto tendencias como valores experimentales. Entonces es una gran contribución al apoyo científico. Entonces, eso es todo y gracias por escucharme.